Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Mi nombre es Anaísa Rico, soy pasante de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias y miembro del comité organizador de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias. Esta tarde me complace darles la bienvenida a otro de nuestros seminarios de nuestro ciclo Experiencias de Vinculación Academia-Industria, el cual se titula Academic Networking y será impartido por el maestro Eugenio Contreras Castillos y el biomédico Emanuel Flores Espinosa. Eugenio es biólogo de formación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su tesis de licenciatura en el INER, trabajando con diferenciación de monocitos a macrófagos en condiciones de hipoxia. Posteriormente, realizó sus estudios de maestría en el posgrado de Ciencias Bioquímicas de la UNAM, bajo la tutoría de la doctora Paula Licona Limón, trabajando con los mecanismos moleculares por las cuales la señal de TGB regula la función de células reguladoras. Actualmente realiza su estudio de doctorado en la UNAM bajo la tutoría de la doctora Paula Licona, trabajando con mecanismos epigenéticos de regulación de células Treg. Durante su formación académica, Eugenio ha tomado clases en la Universidad de California en el campus Los Ángeles, así como en la Universidad Domino en Braga, Portugal. También ha participado como ponente en congresos nacionales de inmunología. Finalmente, Eugenio está interesado en promover proyectos de Open Science y es cofundador de dos iniciativas que promueven estos espacios, Public Journal Club y Open Book Science. Por otro lado, Emanuel Flores Espinosa se encuentra en proceso de titulación de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, en la cual ha realizado 4 estancias de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Como parte de su desempeño en la investigación, ha publicado un artículo de primer autor en la revista europea Journal of Pharmacology. También se desempeña como consejero representante de los alumnos de la licenciatura en Investigación Biomédica Básica y es miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Medicina. En cuanto a proyectos estudiantiles, Emanuel es miembro de Public Journal Club, donde se desempeña en la rama de inmunología. Asimismo, es director de redes sociales y marketing de SciSoft, una organización sin fines de lucro que busca el desarrollo de las habilidades blandas en los alumnos universitarios. Emanuel tiene el deseo de continuar con una carrera en la ciencia y desempeñarse como investigador a futuro. Descubrió su amor por la biología cuando participó durante la preparatoria en la Olimpiada Nacional de Biología, en la cual ganó el segundo lugar a nivel nacional. Especialmente le interesa saber cómo las células integran un conjunto de señales simultáneas del ambiente para efectuar respuestas precisas, pregunta a la cual quiere dedicar su vida. Les agradezco mucho por acompañarnos y muchas gracias también a todos los que nos están viendo. Gracias por la invitación. Y bueno, hemos titulado esta charla Academic Networking, incrementa tu red de contactos. Y bueno, de la manera que la organizamos, Emanuel va a hablar un poco sobre qué es Academic Networking y yo voy a dar mi experiencia de cómo todo este conocimiento lo llegué a aplicar en mi vida y los proyectos que he realizado a través de ello. Entonces, muchísimas gracias. Emanuel, te cedo la palabra. Perfecto. ¿Ya estás proyectando? Sí. Listo. Hola chicos, pues es un gusto para mí estar presente en esta importante iniciativa que están manejando en la Facultad de Ciencias. Yo creo que es muy importante para ustedes tomar estas herramientas y usarlas para su propio crecimiento académico, alterno a lo que aprenden como tal en sus materias del plan de estudios. Entonces yo voy a empezar con una introducción general de qué es networking, academic networking, cómo aplicarlo a ustedes a su vida, y luego veremos la parte de vivencia personal que nos impartirá Eugenio. Siguiente, por favor. Las relaciones humanas son inherentes a cualquier persona, son inherentes a ti. El hombre, como se mencionó desde el pensamiento aristotélico, es un ser social por naturaleza, y eso lo han escuchado muchas veces desde la prepa, desde antes, y todos tienen noción de que esto es cierto. Y aquí puse una imagen
del 2018, cuando fueron las protestas de septiembre por diversos acontecimientos de violencia que hubo en la universidad, en el cual creo que es una imagen muy interesante porque diversos alumnos de diversas facultades, diversos backgrounds, intereses, todos se unieron por un solo objetivo. Y eso es a partir de lo cual surge la necesidad de hacer networking, como lo vamos a ver a continuación. A partir de que, a pesar de que hay diferencias individuales en diferentes grupos de personas, todos pueden tener una conexión cuando se trata de suplir necesidades o de apoyar a otras personas o hacer crecer a una de estas. Entonces, siguiente, por favor. Bueno, ya sabemos, el ser humano es un ser social. La ciencia es una actividad humana. Por ende, la ciencia no escapa a la tendencia a la socialización. La ciencia, como ustedes saben, es muy importante. Tiene la ciencia moderna, al menos, tiene la característica de ser colaborativa. La ciencia, para que pueda ser llevada a cabo, necesitas tener de otras personas para suplir deficiencias en el conocimiento que puedes tener tú o para suplir diversas necesidades que vas a enfrentar en tu quehacer científico. La ciencia también tiene una tendencia a la socialización debido a su fin, que es generar conocimiento para toda la humanidad. Entonces, una persona que se dedica a la ciencia no puede ser una persona aislada del resto del mundo. Si quiere que ese conocimiento no solamente sea para él, sino que sea en realidad un aporte para toda la humanidad, necesita comunicarlo a toda la sociedad. Entonces, de ahí se pretende que el conocimiento sea universal a partir de la socialización del conocimiento. Y por otra parte, el método científico implica el uso de los sentidos. De ahí nace no solamente que la ciencia tenga el fin de socializarse, sino que a la vez necesita para su realización la interacción de otras personas en el procedimiento científico de uno propio. Debido a que el científico, al realizar sus diferentes actividades, sus diferentes de investigación, necesita de la injerencia de otras personas debido a que al final de cuentas nos basamos en la adquisición de información mediante nuestros sentidos. Usamos aparatos sofisticados y todo, pero toda la información que entra a nosotros es a través de nuestros sentidos y eso implica cierto grado de subjetividad. Entonces, y eso lo vemos claramente en la necesidad de que cada experimento, cada resultado, cada hipótesis, cada teoría que se propone por un grupo de investigación debe siempre ser acompañado por una corroboración por otros grupos de personas, para que así se compruebe que lo que se está viendo es parte de la realidad y no es parte de la subjetividad de una sola persona. Entonces, y al final, pues esto nos lleva a que el conocimiento es comprobable. Entonces, el conocimiento, el quehacer de la ciencia necesita de la interacción con otras personas para que la propia información que uno postula pueda ser contrarrestada con la información que otra persona está obteniendo. Entonces, algo también que se ha visto que es muy importante en cuanto a por qué la ciencia tiene una tendencia a la socialización es el ámbito ya aplicado en la colaboración de la investigación científica. Se ha visto que una mayor tendencia a la colaboración es directamente proporcional a un aumento del alcance de los descubrimientos. Y eso lo podemos ver si ustedes entran a algunas de las revistas con mayor prestigio internacional, como lo son Nature, Science, la revista Cell o las revistas médicas como Lancet. Todas ellas podrán ver que en la mayoría de los artículos están escritos por varias personas. Incluso ya cada vez hay más tendencia a que estén escritos por más de un grupo de investigación. Entonces, eso demuestra que la colaboración es muy importante porque la ciencia cada vez va aumentando su grado de complejidad. Entonces, al hacer esto, se necesita de más personas que aporten desde diferentes perspectivas a este abordaje del conocimiento. Al final de cuentas, la ciencia es un gran rompecabezas que entre todos armamos poniendo la pieza que nos corresponde. ¿Puedes poner la siguiente?
Un ejemplo muy bonito que pues, se puede ver en cuanto a cómo toda la red del conocimiento universal emanada de la ciencia está conectada es a través de esta visualización de datos que publicó Nature este año respecto al 150 aniversario de la revista, que fue el año pasado, pero pues, se publicó esto este año. En cuanto a, aquí vemos una red de todos los artículos publicados en la revista Nature y vemos cómo todos estos están enlazados de alguna manera. Cada color es un área diferente del conocimiento. Por ejemplo, me parece que el azul era física, puedo estar equivocado, y se comunica con otras áreas. Entonces, este es un ejemplo muy puntual a través de la historia de cómo todo clase de conocimientos está enlazado en una gran red que se crea de la ciencia. Entonces, eso nos lleva a pensar que de hecho la ciencia sí necesita de la colaboración entre personas. Ahora, hay aplicado a nuestro ámbito inmediato los programas de licenciatura en el cual ustedes, tanto como yo, estamos cursando, terminando de cursar, hacen implícita la necesidad de networking. Aquí les pongo, por ejemplo, el ejemplo del plan de estudios de mi carrera, investigación biomédica básica, que es aquí dice integrarse al campo laboral colaborando con grupos de investigación. Eso lo dice el propio plan de estudios. Luego más abajo dice, en cuanto a las actitudes, dice, la investigación biomédica actual requiere además de la disposición para interactuar con otros grupos de investigación. Y al final, otra vez, dice, estas actitudes son enfatizadas y reforzadas durante la formación del alumno que por medio de la enseñanza tutoral y la discusión académica. Todo esto hace implícita la necesidad de hacer networking, que después ahorita vamos a ver el significado de esta palabra. Biología también, revisando el plan de estudios, al final en el primer párrafo del perfil profesional, menciona que el egresado realiza docencia, investigación y colabora adecuadamente aplicando sus conocimientos. Todas estas palabras, colaborar, interactuar, hacen implícita la necesidad de networking en el desarrollo profesográfico de los estudiantes que estamos aquí presentes. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es el networking? Para aterrizar el concepto, esta es la habilidad adquirida. No es algo con lo que se nace, es una habilidad que se adquiere y se puede practicar de generar y mantener un conjunto de relaciones interpersonales de largo alcance, continuas, basadas en la colaboración mutua y voluntaria. Entonces vamos a ir desglosando este concepto. Siguiente, por favor. El networking no es algo nuevo. Ustedes a veces pueden decir, bueno, estos términos que hay, sí, a veces es más como que terminología o ser conscientes de lo que estamos hablando, pero en realidad es algo a lo que están ya familiarizados o al menos han estado en contacto, que es todos tienen una red de contactos, todos conocen a otra persona, ninguno de ustedes no conoce a nadie, sino para empezar no estarían aquí. Todos tienen una red, puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser muy diversa, puede ser muy homogénea, sin embargo todos tienen una red. Ahora, lo importante aquí y el hecho por el que se da este tipo de pláticas es qué hacer con esa red. Esa red puede servirles mucho para su beneficio personal y a la vez para el beneficio de las demás personas. Uno, extenderla estar consciente de su existencia e importancia, porque uno puede ir por la vida sin darle importancia realmente a lo que es su red de contactos. Dos, expandirla, pero en beneficio de ciertos objetivos que queramos alcanzar. Y tres, encauzarla hacia estos. Ahora, para lo que deben de tener en cuenta, una vez que para empezar a manejar este concepto de academic networking, es bueno pensar qué es mi red de contactos. Una red de contactos es horizontal y vertical. Una red de contactos, o por horizontal, se refiere a yo tengo convivencia o conexión con personas con perfiles similares al mío, y vertical porque yo puedo tener convivencia o conexión con personas de distintos perfiles, tal vez estableciendo relaciones de jerarquía. A eso se refiere. Es muy importante tener en cuenta ambas y saber cómo tratar ambos tipos de contactos. Ahora, las relaciones se basan en la cooperación mutua e intereses en común. Lo importante del networking es la reciprocidad. La reciprocidad, es decir, la red de contactos, yo establezco una red de contactos, me hago consciente de ella, la crezco, todo con el objetivo de
que me ayuden a los objetivos personales que yo tenga, pero a la vez yo formo esos contactos porque yo sé que puedo aportar algo a ellos. No solamente es, si todos sírvanme a mí, sin que yo no dé nada a cambio. No, siempre debe de ser recíproca para que pueda mantenerse y sea una red sana. Luego, por lo tanto, de esto emana que no es un tráfico de influencias, no es una secta, no es un club, no es nada de eso. Es algo de colaboración mutua entre muchas personas. La red se construye en cualquier lugar, es permanente, y esto quiere decir que su red de contactos puede ser una red de contactos de diversos ámbitos. No necesitan encerrarse en el contexto de, sí, aquí en la Facultad de Ciencias, los alumnos de biología. No. Puede expandirse a otras áreas del conocimiento, a otros contextos, no solamente en la escuela, sino también en un trabajo, en el vecindario, virtualmente con otras personas de otros países. O sea, todos esos ámbitos deben explorarlos y ver qué pueden obtener de cada uno de ellos. La red es permanente. Una red de contactos es permanente, no es de que, sí, en la mañana le saludé a tal doctor en el pasillo y ya por eso pertenece a mi red de contactos. No, generalmente la red de contactos del networking académico implica que estén tal vez no diario, pero sí en constante contacto, hablando, intercambiando ideas o intercambiando acciones. Luego, el networking no es amistad y eso es muy importante, ser responsables en cuanto a a entender que el networking es algo encauzado para seguir objetivos en común, pero no necesariamente implica que sean amigos, pueden serlo, pero lo que voy es que no tienen que cargar con el hecho de sentir responsabilidades afectivas hacia las personas hacia las personas que incluyen en su red. Ustedes deben de ser conscientes que qué es lo que quieren el uno del otro y a partir de eso quedar con acciones emocionales claras. No, a veces mejor no mezclar amistad en ciertos contextos para evitar el surgimiento de problemas afectivos. Un ejemplo que a mí siempre se me ocurre para ejemplificar lo que es el networking es la red de carreteras. Aquí les pongo por una sección del mapa de México y las diversas ciudades, por ejemplo, podríamos representarlo como diferentes personas. La Ciudad de México, León, Guadalajara son diferentes personas. Morelia también es una persona y cada una está conectada de diferentes maneras a través de carreteras. En este caso, por ejemplo, Morelia sirve de intermediario para que Guadalajara y México se contacten. Así pueden funcionar también una red. No necesariamente es de tu relación directa con otra persona, sino también influyen las interacciones indirectas a largo plazo. Podría sumarla a tener una relación directa, pero por ejemplo, la Ciudad de México y Guadalajara para conocerse deben necesariamente la Ciudad de México conocer a Morelia. Es muy importante tener ese aspecto presente, que existen tanto contactos directos como contactos indirectos. Luego, la siguiente son imágenes que pongo de que existen diferentes tipos de carreteras. Así pasa con el networking académico. Existen diferentes tipos de relaciones, diferentes tipos de vínculos que los van a llevar a conectarse con esas personas y que cada una debe de tener ciertas consideraciones. No tener el mismo trato o la misma interacción. No espera tener la misma interacción con todas las personas de tu red, sabiendo que cada una pertenece a diferentes contextos. Luego, una red, al igual que una carretera, se puede dañar. Las carreteras se dañan con el paso del tiempo. Asimismo, las relaciones sociales. Las relaciones interpersonales pueden irse dañando por diversos motivos, como por ejemplo confundir situaciones afectivas, descuidar la red y no platicar con el contacto, etc. Entonces es muy importante saber siempre qué componentes de tu red te importan, qué componentes de tu red te están aportando a ti y a qué componentes de tu red tú estás adaptando para saber cuáles mantener. También si hay vínculos que no desees mantener en tu red, puedes dejarlos a un lado y dejar que, como en las carreteras, se formen batches. Luego, ahora sí, aterrizando toda esta teoría de networking a la parte académica, específicamente el networking académico hace referencia al vínculo entre personas en donde el intercambio de información y experiencias
es de corte académico-científica. Es decir, todo lo que las convivencias o los vínculos interpersonales de comunicación, pero en el ámbito académico-científico. Y aquí me refiero a proyectos de investigación, descubrimientos, recursos técnicos o de valor que puedan cambiarse, cuestiones administrativas, cuestiones financieras, eventos académicos, cuestiones de vinculación y difusión. Pueden ser diferentes elementos que dan valor dentro del mundo de la academia y de la ciencia que puedan ser intercambiados, no solamente ideas, sino también recursos materiales. Luego, por ejemplo, más acotado al ámbito estudiantil, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la movilidad, el intercambio académico, posiciones académicas y laborales que podamos tener a lo largo de nuestro paso por la licenciatura, también entran dentro del contexto del networking académico. Siguiente, por favor. Ahora, ustedes seguramente van a querer trabajar más en lo que es su red de contactos, hacer más networking académico. Es muy importante porque el networking académico les va a permitir cumplir ciertos objetivos que ustedes tengan. Por ejemplo, si ustedes se fijan como un objetivo que quieren entrar a un laboratorio que está en Suiza, tal vez quieran ir esculpiendo una red que vaya hacia ese objetivo, con investigadores o gente de allá. Ahora, para empezar a trabajar ello, es importante saber en qué lugares ustedes pueden empezar a hacer networking. Y hay muchos ejemplos. Ustedes no necesitan ir directamente con una eminencia y decirle, e intentar caerles bien. Ustedes pueden hacer networking académico con diferentes personas que al final sí les lleven a la persona objetivo, pero que ustedes vayan poco a poco ejerciendo vínculos reales. En eventos de intercambio de información científica, como son congresos, conferencias, seminarios, coloquios, ferias, exposiciones de tu trabajo, exposiciones sobre lo que estás haciendo o sobre cuestiones que tú has aprendido a lo largo de tu formación en el entorno académico inmediato, como lo es la facultad o en tus clases virtuales, en espacios de organización colectiva. Aquí me refiero a eventos, a propuestas como esta de Facultad de Ciencias, en la cual invitan a diferentes ponentes para hablar sobre diversos temas. En estos contextos ustedes también pueden hacer networking en otros espacios que incluyan, que no vayan necesariamente apegados al tema académico, pero que sean en el mismo contexto. Por ejemplo, los diferentes grupos de estudio que puedan surgir, equipos de diferentes deportes o de eventos culturales, en cuestiones de voluntariado en el que ustedes puedan conocer iniciativas estudiantiles, tanto nacionales como internacionales. En sociedades y asociaciones también hay muchas en su entorno inmediato. Yo les recomendaría que se afilen a una, que les interese y conocer así a más personas fuera de solamente sus compañeros. En las redes sociales, eso es muy importante, como lo va a explicar Eugenio a continuación. En pasillos, en transporte, en fiestas, prácticamente en cualquier lugar en el que ustedes se fijen que hay alguien que les pueda servir para mejorar sus propósitos académicos. Ahí en esos contextos pueden mejorar su red de contactos. Por ejemplo, a veces en los congresos que se hacen, por ejemplo, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica, hay eventos de académicos, pero también se hacen eventos por fuera de convivencias, fiestas, todo eso. Hay o un simple café o en un bar puedes platicar con muchas personas de la academia que fuera del contexto formal y empezar a generar vínculos que te lleven a obtener, cumplir ciertos objetivos. Siguiente. Ahora, ¿cómo expandir mi red? Una vez que detecten todos esos elementos, los lugares donde pueden hacer networking, lo que sigue es tratar de expandir su red. Pero expandir una red no en modo de explosión. No tratar de acaparar todo el mundo y querer ser amigo de todos. Porque eso es muy pesado y no tiene mucho caso. No tiene mucho sentido. Deben expandir su red hacia personas que ustedes saben que ustedes pueden aportarle algo y que ellos pueden aportarle algo a ustedes. Que haya relaciones de reciprocidad enfocadas a los objetivos que ustedes se planteen. Incluso pueden ser varios objetivos. Entonces, lo primero es detectar su red actual. ¿Cuál es su red actual? ¿Qué contactos tienen? ¿Para qué les sirven esos contactos? ¿Para qué quiero mi red?
una red puede servir para muchas cosas, pero dependiendo para qué sirve, son los tipos de contactos que voy a tener y el tipo de relación que voy a establecer. No puede ser puede ser más de una red también, o sea, puede no ser solamente una red global, sino una red de redes, donde cada red esté especializada. Por ejemplo, esto va enfocado a que me gusta tejer, y aquí hago una red de personas que me van a ayudar en ese aspecto para crecer en ese aspecto. Luego aquí otra red en cuanto a la parte de la biología que me gusta, que son los reptiles. Gente del mundo de la herpetología que me van a ayudar a cumplir objetivos en ese campo. Y así me voy. Luego, ¿yo qué ofrezco? Eso es muy importante. Saber qué valor tengo yo para compartir hacia las otras personas. Cada uno tiene habilidades, cada uno tiene conocimientos, destrezas específicas que puede aportar. Todos pueden aportar algo. Saber qué es un poco difícil, pero deben de tenerlo muy claro desde ya para empezar a delinear ustedes sus relaciones y saber qué ustedes pueden ofrecer. Despacio, pero constante, es un hábito, como lo decía al principio, y es muy importante, no es simplemente de que, yo soy muy extrovertido y pues es muy fácil hacer una red y yo soy muy introvertido y me tengo que quedar así porque sí. No, o sea, es algo que se puede ir mejorando con el tiempo. Alguien puede ser introvertido, pero en el contexto de hacer networking académico puede explayarse más y aprender a a generar vínculos. Luego, momento y espacio oportuno. Saber que a pesar de que se puede hacer networking en todos los lugares, es necesario saber cuándo y si es correcto hacerlo en ese momento. Hay momentos en los que no tú quieras hacer networking, pero tal vez la otra persona no. Y parezca inoportuno que tú insistas y la otra persona pues no va a querer establecer vínculos contigo. Entonces, pues es también un poco de estrés, aprender a manejar esa destreza. Hay personas clave, como le decía, hay personas que no solamente son el fin, sino que son el medio para orientarme hacia un grupo de personas en las que ellas son partícipes. Entonces, personas clave que les van a ayudar a entrar a otros contextos nuevos en los que ustedes todavía no estén, son muy importantes. Era el ejemplo de la Ciudad de México, tienen que ir a Morelia para llegar a Guadalajara y a León. Luego, el uso de plataformas de interacción múltiple. Eso más bien lo va a ver a continuación, pero hay plataformas que permiten que tú generes una red de contactos muy velozmente porque te permite el convivir y el generar vínculos con varias personas al mismo tiempo. Luego, el networking debe ser un segundo objetivo en todo, si es que quieres hacer crecer tu red. Es decir, si yo voy a ir a un congreso a exponer mi trabajo de investigación, el principal objetivo es ese, exponer mi trabajo de investigación, pero ser interesante tener como segundo objetivo el hacer networking para que yo ahí, en cada oportunidad que yo tenga, haga contactos, genere vínculos amistosos con personas, perdón, vínculos profesionales con personas, genere empatía y diga, sí, vamos a estar en contacto, te paso mi correo y así ustedes vayan agrandando su red de contactos. Siempre tenganlo presente, no es nada egoísta, porque como les dije, ustedes en su red de contactos estarían dando algo a cambio. Entonces, ténganlo como segundo objetivo en cualquier cosa que hagan y van a ver que cualquier espacio va a ser una oportunidad para crecer su red de contactos. Y por último, es muy importante, hagan lo natural. Sean ustedes mismos, pulan un poco sus habilidades para generar vínculos, hablen sobre temas que puedan tener en común o cuestiones que lleven al establecimiento de vínculos de manera natural. El primer paso siempre es generar empatía. Antes de ponerme a hablar sobre lo que yo quiero hacer y sobre mis intereses con la otra persona con la que quiero integrar a mi red de contactos, es ideal que mejor primero establezcamos un vínculo, simplemente hablando de cuestiones informales o algo con lo que podamos generar empatía, eso los va a llevar a poder integrar a esas personas a su red. Y ya por último, algunos consejos puntuales que a mí me han servido un poco a lo largo de todo este tiempo es en el contexto en el que estoy ahora de estudiante de licenciatura, que ya estoy terminando, es ve a los seminarios, a los webinars que en estos tiempos, aunque no sean de tu tema, integrarse a muchos, no solamente aparecimiento de tu red de contactos, sino también te sirve para tener mayor información o mayor cultura respecto a ciertos temas de científicos que tal vez no sean de tu área, pero que pueden
ayudarte a entender mejor tu área desde otras perspectivas. Luego, sé amable y desarrolla tu habilidad conversacional. Muchas veces no desarrollamos contactos por falta de empatía. Como les dije, el primer paso es generar empatía con las personas. Entonces, siendo amables es uno de los pasos principales para generar empatía. Dejar a un lado la pena. La pena es un impedimento muy importante. Lo hemos tenido, por ejemplo, en Public Journal Club, que hay muchos chicos muy talentosos que saben sobre el tema que se está discutiendo en las sesiones de discusión de artículos, de la redundancia, pero que por pena no hacen sus preguntas y tienen enfrente al investigador que ideó ese proyecto, que tal vez está en una universidad muy importante y tiene esa oportunidad de estar frente a él, pero a veces no las aprovechan por pena. Entonces, no tengan pena, por favor. Luego, date tiempo de conocer tu entorno. Saber cuál es tu entorno y cuáles son los contextos diferentes que pueden estar presentes en tu entorno te va a hacer definir cuál es tu red y qué tipo de red puedes moldear en cada uno. Luego, no rechaces a tus iguales. A veces también muchos quieren ir directamente a hacer relaciones tener relaciones con personas muy importantes que los lleven a otros niveles, pero no, o sea, no, sus propios compañeros los pueden ayudar a abarcar ciertas áreas que tal vez ustedes no dominen y que puedan complementarse. Entonces, nunca rechacen a sus compañeros, siempre crean que sus compañeros también son un vínculo muy especial que les va a ayudar a cumplir sus objetivos en común. Luego, hacerse notar es muy importante, pero no hacerse notar desde el punto de vista de la vanidad, sino hacerse notar preocupándose por la comunidad, realizando proyectos que impacten a los demás, les va a ayudar a que esas personas quieran estar en su red y les va a ayudar a que su red se expanda, créanme. Luego, invierte en tu perfil académico en redes. Eso lo vamos a ver ahorita con Eugenio, pero es muy importante que el manejo de redes sociales, el manejo adecuado desde el punto de vista académico para que ustedes se hagan notar no solamente en su contexto inmediato, sino en un entorno más abierto e internacional. Entonces, voy a proceder a darle la palabra a Eugenio. Pues muchas gracias, Emanuel, por esta parte de tu charla. Y ahora yo voy a hablar un poco de todo lo que, o sea, Emanuel ya nos acaba de hablar de networking académico y, o sea, cómo se fundamenta y en realidad qué es lo que puedes hacer. Y yo les voy a hablar un poco de mi experiencia de cómo usando una plataforma de redes sociales he logrado poco a poco aumentar mi red de contactos y a partir de esta red he logrado participar en varios proyectos de investigación científica que pues me han llevado justamente a poder contactar a científicos y estudiantes de todo el mundo y quiero compartirles mi experiencia. Entonces, todo esto surge a partir de una charla del doctor Darío Jesús Lupiáñez García, que vino al Instituto de Fisiología Celular y uno de los consejos que le dio a los estudiantes es que hicieran su Twitter, ¿no? Entonces, yo no sé cuántas de las personas que nos siguen o nos están escuchando tienen Twitter académico, pero bueno, hoy les voy a tratar de convencer por qué creo que es muy importante el uso de Twitter académico para aumentar su red de contactos y vean todas las oportunidades que existen en esta plataforma. Entonces, ¿por qué tener Academic Twitter, no? Finalmente, lo que decía Emanuel, ¿no? ¿Para qué queremos el propósito de nuestra red, no? Entonces, en Academic Twitter nosotros podemos enterarnos de noticias científicas, de los artículos recientemente publicados. También hay muchos eventos de comunicación de la ciencia, interacción entre científicos. O sea, es increíble cómo tú puedes directamente preguntarle a través de un direct message a cualquier investigador del mundo sobre su trabajo y te responde casi de manera automática. También puedes usar Academic Twitter para noticias y política y memes, pero bueno, lo que recomiendo yo principalmente es que tengas tu Academic Twitter para cosas únicamente académicas. Si tú ya usas Twitter, entonces lo que podrías o te recomiendo es que tengas dos perfiles, uno que sea directamente relacionado con la academia y uno para intereses personales, ¿no? Para poner ahí de hoy estuve todo el día en pijama o me gusta tal serie de Netflix. Lo puedes seguir haciendo, pero te invito a que uses un perfil distinto.
Y entonces, pensando en todo lo que nos dijo, esta parte teórica que nos dijo Emanuel de el propósito, ¿quién quieres que esté en tu red, ¿no? Entonces, puede ser algo tan banal como a quién voy a seguir y a quién no voy a seguir. Recordemos que Twitter y la manera que funciona Twitter es, si tú sigues a las personas, entonces vas a tener un feedback de lo que comparten esas personas. Entonces, lo que yo me di cuenta es que si empezaba a seguir a científicos del área de inmunología, que es la que me dedico, entonces era muy fácil yo poder enterarme de lo que generalmente se habla en el mundo, en este caso, de la inmunología, ¿no? Entonces, yo no seguía a gente que trabaja con neurociencias porque en realidad a mí no me interesa esa área del conocimiento y no podía tener mucho feedback a partir de lo que las otras personas comparten. Entonces, es muy importante, en este sentido, empezar a seguir a gente que trabaja en tu área y que pueda hacer de tu interés sus publicaciones. Una tercera parte sería el contenido, ¿no? O sea, recuerden que Twitter tiene dos opciones, publicar o retuitear, ¿no? Entonces, es súper importante saber qué es lo que vas a publicar o qué es lo que quiere, en este caso, tus seguidores, lo que vean de ti, ¿no? O sea, qué publicas, qué retuiteas, y también pensar que la forma que publiques puede llegar a tener un mucho mayor alcance de tus publicaciones y, como lo decía Manuel, más personas del ámbito científico van a poder seguirte y, ¿sabes? Como que hacerte notar en lo que decía Manuel, ¿no? Entonces, de lo que publicas, lo que retuiteas, eso te va a aumentar tu red de contactos porque van a decir, oye, este chavo o esta persona es alguien muy interesante, comparte cosas interesantes y se ve que le interesa mucho la ciencia. Entonces, en Twitter puedes hacer justo lo que es lo más importante, que es el networking, que interaccionar con personas de tu área, y todo esto es válido y se permite a través de lo que les comentaba, de que yo empiezo a seguir gente de mi área y entonces todos nos conocemos. Puedes compartir tus ideas con personas del área, y esto es lo que les decía a través de publicar un tweet o retuitear, y eso es súper importante, tener una cuenta activa, es decir, estar compartiendo, retuiteando constantemente, y ahorita voy a poner unos ejemplos de qué compartir y qué retuitear, y cómo esto puede llegar a aumentar tu visibilidad en el mundo académico. Finalmente, es muy importante saber de qué manera tu contenido puede llegar a ser viralizado. Es decir, entonces vas a conocer a tus seguidores porque generalmente te van a seguir gente que se dedica en tu área. Entonces es una red ahí interesante que puedes conocer gente de todo el mundo, científicos, compartir información relevante en el área de tu estudio. Y esto es muy interesante porque tú sabes quién te sigue y tú sabes quién conforma tu red. Entonces yo voy a compartir cosas de inmunología porque yo sé que a mi red de contactos le interesa la inmuno. No voy a compartir cosas de física o de astrofísica porque en realidad a mi red de contactos no le interesa, por lo general, estas investigaciones. Entonces es muy importante saber incluso la hora en que retuiteas porque puede llegar a tener un impacto, ¿no? Lo más importante, la gente, uno de los consejos que nos decía el doctor Lupiáñez cuando nos dijo que usáramos Twitter, y yo me di cuenta que es justamente en el Twitter donde la gente publica sus nuevas investigaciones. Entonces, ahí se suben los nuevos preprints, lo que la gente habla, los hot topics del área, y de hecho apenas salió un estudio donde indica que actualmente los artículos que más se citan son aquellos que se publicaron en Twitter o se compartieron en Twitter en comparación a los que no se retuitean, a los que no se publican en Twitter. Y esto es un indicativo de qué tan importante puede llegar a ser tener una red de contactos en Twitter, en el academic Twitter, y cómo esto puede llegar a impactar a la interacción con científicos y al impacto que puedes tener o visibilidad de tus investigaciones. Finalmente, hay una cosa bien interesante que son los hilos en Twitter, que en realidad son un conjunto de publicaciones que pueden llegar a ser una historia, y eso te permite también compartir conocimiento y hacer un resumen de alguna investigación que a ti te sea interesante. Entonces, todo lo que les acabo de decir, les voy a poner dos ejemplos, ¿no? Y esto fue en mayo de este año, 25 de mayo y 26 de mayo. Entonces, son 2 días. En los 2 días yo comparto 2 investigaciones, una publicada en PNAS y otra publicada en Cell.
Y ven aquí, la de la izquierda, publico un artículo y entonces yo pongo, me pregunto por qué nadie está hablando de este tema que se me tan interesante, que las linfocitos T pueden expulsar tu DNA. Entonces lo pongo aquí, etiqueto al autor y pongo aquí el nombre del fenómeno observado. Entonces vean cómo al menos esta publicación llegó a tener 25 retweets, 70 me gustas, y por otro lado, comparto el otro día un cel de una cosa bien interesante, lo que hacen, pero vean la forma en que yo comparto, o sea, pongo aquí como el que, esta imagen que tengo del Bart, diciendo que, o sea, en realidad no dice nada y solo tengo un retweet, o sea, y creo que fue un voto o algo así, o sea, no fue una persona real. Entonces vean cómo un día después, o sea, 2 tweets un día después del otro pueden llegar a tener visibilidad. ¿Y a qué me refiero con visibilidad? Bueno, pues vean cómo la publicación de la izquierda tuvo 7,405 impresiones, es decir, 7,405 personas vieron este tweet y 686 personas interaccionaron con él. Interaccionar es directamente darle clic a mi perfil o darle clic al link que yo pongo. Y que donde yo puse que nada más, solo 275 personas lo vieron y 11 le dieron clic o interaccionaron con él, que esencialmente es darle clic al link que yo pongo. Entonces vean cómo 2 publicaciones de temas científicos, porque en realidad son temas científicos, pudieron llegar a tener distintos alcances, y todo esto a la forma en que yo me expreso en redes sociales. Y entonces vean cómo, o sea, de repente de la nada, en un día 7,400 personas leyeron lo que yo pienso, y 275 al otro día, ¿no? Pero vean cómo en esta plataforma puedes tener muchísima visibilidad de la gente que sepa qué es lo que piensas y qué es lo que te interesa. Entonces, Twitter, puedes hacer un CV distinto y es muy interesante porque ya hay papers, hay blogs de Academic Twitter. Entonces, piensen en Twitter o Academic Twitter como un pequeño CV, es decir, qué es lo que la comunidad académica quieres que sepa de ti. Entonces, lo más importante sería una profile pic que, pues, lo que recomiendan es como que, pues, no pongas así como que, ya sabes, aquí en la torre latinoamericana o algo así, una foto donde generalmente se vea tu cara y te vas a una persona, pues, interesante, ¿no? O sea, pues aquí con una sonrisa y no aquí con lentes, o sea, que vean un buen perfil de ti. Y finalmente pones aquí en tu perfil qué es lo que te interesa. Aquí, por ejemplo, Sarah Mohart es una persona que se ha dedicado mucho a la comunicación de la ciencia, particularmente en Academic Twitter, y tiene hecho blogs acerca de esto. Y entonces, justo lo que les decía, que queremos que sea un perfil o un CV. Entonces, ella pone que se dedica a la comunicación de la ciencia, a la educación médica, se especializa en social media, en tweets, en Twitter, Science Communication. Views are my own. Views are my own es algo que todos usan en Academic Twitter, solo como para decir que lo que pongo o todo lo que yo comparto viene de mí y no representa la institución a la que yo pertenezco, por ejemplo. Entonces aquí yo tengo mi perfil, donde aquí yo tengo, bueno, que soy un inmunólogo apasionado por la ciencia, estudiante de doctorado, que trabajo en IFC y que formo parte de iniciativas como Public Journal Club, Open Lab y Open Book Science, y Opinions Are My Own, soy de México y soy STEM, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, lo más importante es Twitter, ¿no? Entonces, en Twitter puedes ya sea escribir textos, imágenes, videos, y lo que se recomienda es como poner pocos emojis, la información concisa e ir al grano. O sea, generalmente lo que quieres es compartir una idea en pocas palabras y ser conciso y que la gente se entere de lo que piensas. Entonces, justamente lo que Sara recomienda es que no uses muchos hashtags, porque en realidad eso llega a ser molesto. Usa los hashtags para aquello que quieres que la gente hable de, ¿no? O de lo que están hablando. Y pues bueno, finalmente les quiero comentar cuáles son las ventajas de Twitter académico, porque en realidad yo cuando iba en la licenciatura, incluso en la maestría al inicio, yo lo veía como algo súper tonto, ¿no? Ni siquiera inútil.
pero cuando empecé a incursionar en esto de Twitter académico y todas las ventajas que pueden tener, vean cómo, bueno, lo primero es que, o sea, ahorita con la pandemia, es en Twitter académico, no en Facebook, no en páginas de internet, o sea, realmente es en Twitter donde se dan las invitaciones a grandes, a seminarios, por ejemplo, aquí Global Immunotalks, son una serie de seminarios cada miércoles, donde se invitan a grandes investigadores de todo el mundo, y bueno, ahí se ponen los links de Zoom para entrar y todo, pero solo se anuncian en Twitter, ¿no? Entonces, también hay journal clubs. Este es un journal club de Fragile Nucleosome, donde es bien interesante este journal club porque discuten un artículo y al término invitan a un especialista a decir por qué este artículo es importante. Yo ya me he unido a estos journal clubs y son bien interesantes porque te da la oportunidad de escuchar al experto y todo está literalmente a un solo clic. Y todo esto, como les decía, se anuncia en Twitter académico. Y finalmente, bueno, también hay iniciativas como OpenBox, donde organizamos simposios y todo se anuncia por Twitter. Y bueno, es algo muy interesante lo que es Twitter académico para la interacción entre científicos. Y también, por ejemplo, aquí es algo increíble, ¿no? Yo también, cuando terminé la licenciatura y también la maestría, intenté buscar opciones fuera y no sabía dónde, ¿no? Y entonces, literalmente, ustedes ahorita entran a Twitter y ponen PhD position, y esto lo hice ayer, y encontré un chorro de posiciones para PhD o postdoctoral opportunities, que literalmente uno acaba la carrera y no sabe dónde buscar, o se va directamente a las páginas de las universidades, pero en realidad, en Twitter, los laboratorios, los PIs o los jefes de laboratorios buscan o ponen la plaza y es más fácil que te acepten a una universidad si directamente tienes la aprobación del tutor. Entonces, justamente es en el mundo de Twitter académico donde están dando estas oportunidades. Por lo que aquí tenemos una PhD position en Neuroimmunology. Aquí, bueno, es un perfil que únicamente comparte scholarships de todo el mundo. Esta, por ejemplo, estaba buscando gente en evolución e infecciones. Y bueno, en realidad no me bastó ni siquiera ni menos de 2 minutos para encontrar un chorro de posiciones aquí. El Max Planck para cosas de plantas, inmunología, plantas, evolución. Este es una postdoc position. Y no solamente PhD position o postdoc position, sino también vean como trabajos ya como jefes de laboratorio. Aquí tenemos en UCSF que está en faculty position at UCSF, Baylor College of Medicine, o aquí en Seattle, en Washington. Entonces vean cómo en Twitter académico en realidad no solo te da la ventaja de conocer a muchas personas, conocer de los temas candentes de tu investigación, pero también puedes darte la oportunidad de encontrar incluso trabajos, ¿no? Y bueno, lo más importante es diviértete, porque en realidad Twitter académico es muy, muy divertido. Y les quiero comentar cómo mi experiencia de cómo usé Twitter académico para formalizar una idea, y todo esto a través de mi red de contactos. Entonces todo empezó en marzo, donde inicia la pandemia, me gustaban los journal clubs, yo quería discutir, y entonces en Twitter yo pongo que si a alguien le interesa organizar un journal club de inmunología. Y bueno, en realidad yo sí me unía a varios seminarios y yo veía que no había ninguno de inmuno, y que a mí me gustaría un espacio donde, a nivel ya internacional, donde pudiéramos discutir artículos de inmunología. Entonces comienza una idea y yo la comparto, y entonces entra a la red de contactos que tenía. Mira, aquí tenemos un sí, un no, un sí. Manuel también dijo que sí. Varios amigos me contactaron, y finalmente días después lanzamos la primera sesión de este Journal Club público, donde literalmente éramos nosotros discutiendo el artículo, ¿no? Entonces aquí éramos como 8 personas discutiendo el artículo, pero fue una sesión bien interesante y bien padre. Y el nombre de Public Journal Club surge porque en esta necesidad que yo tenía de discutir artículos, le escribí, yo veía que en la pandemia muchos investigadores hacían sus journal clubs
en Zoom y publicaban en Twitter Académico, y justamente yo me contacto con alguien en Twitter Académico y pues me dice que no, y le pregunto que si puedo asistir a su Journal Club, y me dice que no es público, ¿no? Entonces, justamente surge la idea de hacer un Journal Club público, abierto para todos, donde cualquier persona interesada en la inmunología pudiera discutir un artículo. Finalmente, bueno, empezamos así, tuvimos varias sesiones y pensamos qué podíamos mejorar con Journal Club, Public Journal Club, y justamente una de las grandes ventajas que teníamos en la pandemia, pues que todo el mundo estaba en sus casas, entonces era muy fácil, o sea, nos surge la idea de por qué no invitamos a los autores a que se conecten al término de la sesión para discutir un artículo, para preguntarle todas aquellas cosas que surgen al término de leer un artículo, y lo hicimos, y hasta la fecha pues ya tenemos, desde mayo, hemos tenido cada sábado una sesión donde discutimos un artículo científico, y al término de esta sesión nos acompaña el primer autor o el último autor para hacerle las preguntas que tenemos siempre cuando leemos un artículo. Entonces vean cómo a partir de una red, de un social network como es Twitter, y en el mundo de Twitter académico pudimos generar, establecer una red de contactos, es decir, ahora ya 1,135 personas saben qué es Journal Club, el Public Journal Club, y saben que este es un espacio donde se discuten artículos científicos en compañía de los primeros autores. ¿Y qué ventaja? Bueno, hemos tenido muchísimas sesiones desde gente de Harvard, de España, tuvimos al director del Max Planck Institute of Infection Biology, el mexicano Arturo Schitlinsky, y fue muy interesante esta sesión porque tuvimos casi más de 70 personas, mucha gente de todo el mundo, y una de las cosas que decía Emanuel, de justamente no tengan miedo de preguntar, de hecho, uno de sus compañeros biólogos hace una pregunta al doctor Schitlinsky, y así enfrente de todos le pregunta y le dice, oye, pues muy interesante tu pregunta, ¿por qué no te vienes a hacer el doctorado conmigo? Entonces vean cómo en una plataforma, o sea, el hecho de preguntar, o sea, no tengan miedo porque lo pueden llevar a hacerse notar, como decía Manuel, y justamente esto les brinda muchísimas oportunidades, ¿no? Y todo esto nuevamente surge a partir de un movimiento que surge en Academic Twitter, que nos permite interaccionar con un chorro de personas y que aumenta nuestra red de contactos. Ahora ya no solo somos inmunología, sino también somos Developmental Biology y Neurobiology, donde entonces ahora discutimos artículos de inmuno, biología del desarrollo y neurociencias, y discutimos con los primeros autores. Entonces imagínense la oportunidad que tienen ahora todos los estudiantes de poder discutir artículos con los autores, y creo que esta es una posibilidad única que puede reducir la brecha entre estudiantes, investigadores de Latinoamérica y pues de todo el mundo en realidad. Y bueno, lo más importante, que todo esto fue posible, o sea, sí, yo tuve la idea, pero no fue posible sin mi red de contactos. Emanuel, Diego, Aranzazú, Carlos y Víctor fueron partes importantes en la formalización de esta idea. Y bueno, ahora ya se formalizó el Public Journal Club Neurobiology con personas que se acercaron, o sea, pensando en esto que decía Emanuel de la red de contactos, en este caso Betty se acerca a mí, que yo sería el nodo, y a través de ella y su red de contactos formalizamos esta idea que sería el Public Journal Club Neurobiology, formado por personas dentro de su red de contactos, y bueno, lo mismo ocurrió con Developmental Biology. Entonces, generalmente Twitter es un mundo de oportunidades, el Twitter académico. A través de Twitter académico me invitaron a formar parte de Open Book Science, que Open Book Science es una plataforma donde se busca hacer simposios online de cualquier tópico, generalmente de biomedicina. Invitamos a autores a dar una ponencia. Entonces aquí fue muy interesante cómo uno piensa al menos para una ponencia, un congreso, generalmente son los investigadores de renombre los que van a mandar el correo para invitar, pero en realidad ahorita yo contacté, por ejemplo, estos 3 investigadores ya consolidados de distintas universidades a que nos expongan un tema. En este caso fue el linfocitos T foliculares, pero vean cómo Twitter académico en realidad me abrió muchas oportunidades
a partir de justamente aumentar mi red de contactos, publicar contenido y tener iniciativas y también tener personas que me pudieran contactar, ¿no? Entonces, en este caso, OpenBook Science es una plataforma creada por un investigador del Mount Sinai en Nueva York y un investigador postdoctoral en la Universidad de Harvard, y yo soy el tercer integrante. Entonces, vean cómo así de la nada, pues sí, de la nada, o sea, si no fuera por mi red de contactos o Academic Twitter, no pudiera llegar a formalizar esta idea. Y otra experiencia, bueno, también gracias a mi red de contactos he podido participar en OpenBook Science, Journal Club, la sección estudiantil de inmunología, Open Lab, y bueno, al menos para el caso de Manuel, Manuel también, gracias a la red de contactos, formaliza una idea que es Skills for Science, que es una idea, una plataforma para mejorar habilidades blandas en los científicos, que es una cosa que también ustedes hacen, que también yo creo que es muy noble y muy interesante. Y bueno, por último sería LinkedIn, que también puede ser una plataforma de interacción y de aumento de tus redes sociales, de tu red de contactos, que sepan quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus intereses. Entonces, bueno, pues esto sería todo. Pues muchísimas gracias y espero los haya convencido de por qué es importante usar Twitter académico y cómo esto les puede aumentar su red de contactos y abrir muchas oportunidades. Muchas gracias, les agradezco a los dos por acompañarnos y por darnos estos consejos maravillosos. Yo nunca hubiera pensado, imaginado esto, y al mismo tiempo los felicito por estas iniciativas tan nobles y tan padres que tienen ustedes. No tuvimos preguntas por parte de nuestra audiencia, entonces supongo que todo quedó muy claro y les agradezco una vez más. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.